Bienvenidos y bienvenidas a este segmento de entrevistas de su noticiero a las 8:45. Hoy es jueves 19 de marzo y aquí a mi izquierda se sienta un personaje muy especial, Philip Chicola. ¿Cómo está? Yo tengo el gran gusto de que usted me acompañe este jueves en ausencia de Quique Godoy. No, el honor es mío compartir la mesa con usted. Bueno, pero realmente los honrados somos los dos, porque tenemos acá sentados a dos invitados. Patricia Gámez, una invitada habitual ya para este tema. Ella se está convirtiendo prácticamente en la vocera de la independencia judicial. Podemos nominarla como la vocera de esa carrera judicial que tanto ha salido a defender a través de los recursos que le presta la ley. Y también tenemos a Juan Carlos Carrera, consultor del área jurídica de Así Es. Y para que pongamos en contexto, usted recordará que la Corte Suprema de Justicia se encaminó y ejecutó, ordenó a través de oficios firmados por el Pleno de Magistrados el traslado de un grupo de jueces. Entre ellos se encontraba Patricia Gámez, quien de inmediato salió a protestar porque no solo interpretaba esa orden como una represalia, pues ella se unió a un movimiento que cuestionó el nombramiento de los actuales magistrados, pero también cuestionó que los traslados y los movimientos de jueces no podían darse así como así. Hoy la Corte de Constitucionalidad le ha dado un amparo provisional. Los abogados le llaman ganada la batalla, todavía no la guerra, pero Pati, ¿nos puedes explicar qué significa ese amparo que ha dado la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué ha acogido sus alegatos? ¿Y qué esperan ustedes en los próximos días de una declaración ya definitiva? Yo creo que es el inicio de un camino que hemos aperturado hacia la discusión de hasta dónde llegan las facultades de la Corte Suprema de Justicia como autoridad nominadora y que a mi criterio, obviamente, como toda autoridad judicial, está sometida a la ley y debe cumplir con los parámetros establecidos en la normativa que son descritos en la ley de la carrera judicial. Ese fue el planteamiento que hicimos ante la Corte de Constitucionalidad, en donde dijimos que si bien la Corte Suprema de Justicia como autoridad nominadora puede efectuar traslados, esos traslados deben hacerse fijados en los límites y respetando los límites de la ley, porque ninguna autoridad es superior a la ley. Todas las autoridades judiciales estamos sometidas al imperio de la ley y solo podemos hacer lo que la ley nos faculta. Y en el tema de traslados, aunque la Corte Suprema de Justicia ha intentado decir que no se trata de un traslado, se trata de mover de una judicatura a otra, judicatura a la que yo, por ejemplo, estoy accediendo mediante un concurso por oposición ganado hace 5 años, de manera que cuando ellos deciden renovar mi periodo constitucional, debieron haber respetado el principio de estabilidad, que es una garantía de la inamovilidad y la inamovilidad garantía de la independencia judicial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia no puede decidir arbitrariamente una movilización de judicatura si no ha cumplido con los parámetros establecidos en la ley. Jueza, usted junto a la jueza Ginny Molina, la ex magistrada María Cristina Fernández, formaron parte del grupo que en octubre del año pasado denuncian irregularidades en el proceso de postulación de candidatos. ¿Ustedes percibieron que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia era una represalia por haber participado de ese movimiento? Cuando menos era una decisión que no fue debidamente justificada por la Corte Suprema de Justicia. En mi caso únicamente adujeron que era por vencimiento del periodo constitucional. De manera que ordenaban mi movilización a una judicatura que está a 265 kilómetros de mi residencia sin haber llenado los requisitos que establece la ley de la carrera judicial. Como único referente yo tenía el haber participado en este movimiento en apoyo a la doctora Claudia Escobar y pues se manejó a través de los medios que podía haber sido una represalia y así lo entendemos porque no encuentro otra motivación al respecto, ¿no? Aunque la Corte Suprema de Justicia ha sido llamada en repetidas veces a participar en este foro y explicarnos de qué se trataron esos traslados, nunca hemos recibido una respuesta positiva para que alguno de los magistrados venga acá a discutir, debatir y explicar esta decisión. Pero hay un documento que contiene unas 15 hojas y que es la defensa de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad en contra justamente de este amparo que presentó Patricia Gámez y otro grupo de juezas afectadas. En esas 15 hojas es notorio que no se menciona 2 palabras, carrera judicial. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Han salido a defender estos traslados con esa facultad nominativa que tienen, pero no mencionan la carrera judicial en ninguno de esos folios que presentan como documento de defensa. Sí,
De alguna manera esto debe verse como un antecedente importante dentro de la estructura del organismo judicial. Es importante mencionar que la carrera judicial es el bastión de la independencia del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, un pilar fundamental de un Estado democrático. En ese sentido, debe más allá de las personas. Hoy tenemos a la licenciada Gámez, a otras juezas que han sido valientes denunciando situaciones irregulares al margen de la ley y de los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico guatemalteco para nombrar jueces y nombrar magistrados. Y de alguna manera la sociedad guatemalteca debe fortalecer y debe la ciudadanía luchar por mantener esa independencia judicial. Como bien lo menciona Claudia, la Corte Suprema de Justicia no menciona precisamente la carrera judicial porque sabe que esa resolución que ha tomado se aleja de la normativa que regula la carrera judicial. También hizo corregir las actas originales, la Corte Suprema de Justicia, y tachó la palabra traslado del primer memorándum que algunos de los jueces recibieron. Y en cambio se leía únicamente que iban a desempeñarse en otros lugares. Era bastante simbólico lo que hicieron, ¿no es así, señora jueza? Pues podemos decir que no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia dispone la movilización de un juez. Eso lo hemos visto anteriormente. No podemos decir que esta Corte Suprema ha sido la única que ha tomado ese tipo de disposiciones. De hecho, se ha hecho con anterioridad. Sin embargo, hay antecedentes en donde la propia Corte de Constitucionalidad ha advertido que estos movimientos injustificados y sin una razón violentan el derecho de defensa y violentan el principio de inamovilidad de que debe respetarse en el caso de un juez de carrera judicial, y ha otorgado amparos indicando que estos principios deben ser respetados precisamente en resguardo de la independencia judicial. ¿Cuáles deberían de ser entonces los principios legales para trasladar a un juez de judicatura? La ley de la carrera judicial en el artículo 26 y el reglamento de traslados y ascensos regula con suma claridad y muy ampliamente el tema de cómo debe disponerse los traslados, específicamente garantizando la objetividad, la transparencia de este tipo de mecanismos, ¿verdad? Para evitar precisamente la arbitrariedad, en este caso, que esos traslados se produzcan por otro tipo de razones que no sean las debidas, ¿verdad? En primer lugar, una audiencia es clave para trasladar a un juez de un lugar para otro. Y especificar cuáles son las razones que motivan ese traslado, que es un principio básico del sometimiento a la ley, ¿verdad? Juan Carlos, ¿cómo leer la unanimidad en la decisión de la Corte Suprema? Generalmente veíamos que, por lo menos en las últimas dos cortes, que era fácil identificar facciones o grupos dentro de la Corte, pero aquí aparentemente los 13 se alinean en esta primera gran decisión trascendental. ¿Qué lectura se puede hacer de ese balance de fuerzas? Bueno, yo creo que hay varios aspectos en la lectura de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que pueden tocarse desde la perspectiva política y desde la perspectiva jurídica. Si nos centramos en la perspectiva jurídica, es preocupante. Es preocupante una decisión tomada por una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que vienen de una carrera judicial, de ejercer judicaturas. Por lo tanto, ellos conocen perfectamente cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir para cualquier traslado, y no solo traslados, para los ascensos, para las promociones de los jueces. Entonces, definitivamente debe preocuparle a la sociedad guatemalteca, a la gente que le interesa que prevalezca el Estado de Derecho, que el ente, la institución, la Corte Suprema de Justicia decida por unanimidad una resolución fundamentada, olvidándose de esta normativa interna. Entonces, esto definitivamente es un mal antecedente, un precedente que, por lo menos en este momento, la Corte de Constitucionalidad ha abierto la puerta para que se rectifique esa resolución. Señora jueza, en su momento también se denunció que parte de los jueces y magistrados que habían participado de ese movimiento
estaban siendo objeto de visitas sorpresa de la supervisión de tribunales, que había cierto hostigamiento hacia los trabajadores de los juzgados y de las magistraturas. ¿Usted ha sido víctima de algún otro tipo de acción fuera de lo común o de supervisión de tribunales como ocurrió? ¿O solo ha sido el tema del traslado lo que usted siente que hay cierta arbitrariedad de parte de autoridades de la Corte? De hecho, el traslado me tomó a mí con una relativa sorpresa, digamos, no completamente, porque ya se escuchaba en pasillos y corredores la situación de los traslados como un mecanismo al que usted hace referencia. Otro tipo de situaciones no fueron, simplemente hice una solicitud de vacaciones para tratar un asunto de salud que me tenía preocupada y no fueron otorgadas. Entonces, de ahí empecé yo a advertir que alguna situación estaba ocurriendo y luego viene el oficio de mi traslado hacia una judicatura completamente diferente y distante de que en realidad no llenaba los parámetros para decidir que fuera una reubicación por razones justificadas. Entonces eso motivó el planteamiento del amparo, que bueno, nos tiene en esta discusión sobre hasta dónde llegan las facultades de la Corte Suprema de Justicia como autoridad nominadora para proceder a estos movimientos en las circunstancias en que lo hace, ¿verdad? Señora jueza, hay una pregunta que se lanzan todos en relación a este hecho del traslado de jueces y la oposición de estos jueces a esos traslados. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía, al público que nos presta atención esta noche, que no hay simplemente un juez que no se quiere mover de un lugar hacia otro? No es que el juez sea dueño de su judicatura o que quiera permanecer eternamente en una judicatura. Sabemos que como funcionarios judiciales estamos al servicio de la población y podemos ser en algún momento objeto de una movilización. Sin embargo, hay dos principios que son básicos en y son la transparencia y la objetividad, porque si no se da la discrecionalidad y en todo caso también se podía dar algún tipo de ahorillamiento en contra del juez y no razonable, ¿verdad? Que podríamos entender, por ejemplo, de dónde salió el nombre de Patricia Gámez para disponer su traslado a determinada judicatura sin haber tomado en cuenta toda la batería de jueces que estaban disponibles y de hecho si hay una vacante en determinado departamento se abre a oposición para que los jueces de las cercanías o que estén interesados en esta vacancia decidan aplicar a ella y entonces de eso del Consejo de la Carrera Judicial tomar una decisión al respecto. O sea, para todo hay un procedimiento que está contenido en la ley y debe respetarse ese procedimiento para que la discrecionalidad no surja y en consecuencia la arbitrariedad que pueda dar lugar a este tipo de decisiones. Juan Carlos, en otra trama paralela de este caso, el día de hoy la doctora Claudia Escobar presenta un memorial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violación a la autonomía judicial producto pues no solo de lo ocurrido en la elección de magistrados, sino también ahora de estas decisiones de la Corte. ¿Cómo se vislumbra el escenario? ¿Qué puede llegar a conocer una Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué implicaciones podría tener ese caso para la institucionalidad en Guatemala? Bueno, el caso de la denuncia de la doctora Escobar del año pasado, planteada en contra de un diputado del partido oficialista, de un abogado particular, que fue, digamos, el punto de partida de toda esta situación que se está viviendo actualmente, es una situación que debe preocuparnos a todos. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué se ve? Por un lado, la interferencia directa, la posible interferencia directa de un diputado en la elección de jueces. Eso ya de por sí, en un país medianamente consciente su ciudadanía de la importancia de la independencia judicial, sería motivo de manifestaciones y de actos, digamos, de solidaridad con todo el aparato, porque aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de el aparato institucional y de la democracia en un país. Entonces, por un lado está esta situación. También vemos, por ejemplo, que la CICIG sigue planteando, y personalmente creo que debe prosperar y debe lograr encauzarse
un proceso en el que se determine la responsabilidad de este diputado en esa situación. Al menos es una decir, investigación, dice usted. Por lo menos la investigación es lo mínimo, es lo mínimo. Por el otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las garantías internacionales que se gozan y que están establecidas para poder ejercer una judicatura para los jueces, son principios en los que todos los países, y Guatemala no es la excepción, son países miembros de todas estas convenciones y todos los organismos judiciales, las presidencias de los organismos judiciales participan de ellos, entonces se tienen que respetar. Si la misma Corte Suprema de Justicia no respeta estos principios para garantizar el ejercicio a los jueces de que puedan ellos ejercer su trabajo de una manera independiente y con todas esas garantías, si no lo respeta la Corte Suprema de Justicia, ¿quién? Señora jueza, durante el proceso de postulación en el 2014, ¿usted fue objeto de alguna llamada, de coacción, de algún comisionado, de algún diputado, en un escenario similar al de Claudia Escobar, o no vivió ese escenario? Pues se ha tomado como costumbre tratar de ubicar a las personas que están interesadas en una magistratura y de alguna manera hacerles creer que tienen vinculaciones o posibilidad de hacer viable la elección o el nombramiento de esta persona, perdón, la selección o la elección de esta persona. Y se ha comentado por parte de las personas que participan en este tipo de postulación que ese es el mecanismo normal y natural de acceder. Yo me he negado en todo momento a tener cualquier contacto con cualquier persona que tenga este tipo de vinculaciones porque siempre he sido clara en decir que a mí no me interesa una magistratura condicionada ni avalada indebidamente. Entonces, realmente nunca he mostrado interés en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar qué es lo que el público opina desde sus hogares a través de las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Buenas noches. Vámonos a Facebook, donde tenemos una serie de mensajes respecto a la entrevista que escuchábamos hace unos momentos. Arbitrariedades de la sin autoridad, así se llama la obra, nos dice Edgar. Julio Chávez, es de admirar y reconocer el carácter de la señora juez. Excelente, siga adelante, es lo que nos dice también Zulma. En el sistema de justicia está enraizado el tráfico de influencias y por ende la corrupción. Siempre la gente con poder económico y político decide el contenido de las resoluciones judiciales. El señor López, con todo respeto, artistas del entretenimiento, todo lo que se dedica al oficio, etcétera, pero el gobierno actual ha empeorado todo y las autoridades son cómplices. Política y justicia, es lo que nos dice. La CC está defendiendo la independencia judicial, toda vez que Baquiash atendió las órdenes de Valdetti, es lo que nos dicen a través de las redes. Vamos a ir a la pausa. Al regresar hablamos acerca de los debates políticos en Guatemala con el licenciado Roberto Ardón en las entrevistas con Claudia Méndez Arriaza y Felipe Chicola.